Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En 2022, un grupo de científicos acompañados por miembros del pueblo Awajún realizó un estudio biológico en el bosque de protección Alto Mayo, entre la cordillera de los Andes y la Amazonía peruana. Durante la expedición descubrieron 4 mamíferos, 10 peces, 3 anfibios y 10 mariposas. Además, se identificó que en esta área protegida existen 49 especies amenazadas de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En Perú también hay una fuerte polémica luego de que el Ministerio de la Producción publicara un decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley General de Pesca. Expertos temen que con los cambios propuestos, la pesca industrial que se realice al interior de áreas naturales protegidas dejaría de ser considerada una infracción, por lo que ya no sería sancionada. En Ecuador, la posible construcción de una carretera promovida por las autoridades provinciales de Cotopaxi amenaza gravemente el Parque Nacional Yanganates. Este parque es un humedal de importancia internacional. Allí nacen afluentes del río Napo que desembocan luego en el Amazonas. Y además, debido a las particularidades de su terreno, en el parque existen especies únicas en el mundo. Y aquí la noticia más importante. El Catatumbo, una región selvática de los Andes en el noreste del departamento de Norte Santander, en Colombia, se ha vuelto noticia durante el último mes por cuenta del recrudecimiento de la violencia. El enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales ha dejado hasta el 2 de febrero más de 50.000 personas desplazadas y 52 personas asesinadas. Para hablar sobre lo que está pasando en el Catatumbo nos acompaña Antonio Paz, editor para Colombia en Monga Latam. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien, gracias. Antonio, ¿cuáles son los grupos armados que en este momento se están disputando el territorio y además qué características tiene esta región para que se genere esta disputa? Bueno, el tema del Catatumbo es bastante complejo porque ahí hay una infinidad de actores, tanto grandes como chicos, pero en este momento los grandes protagonistas del enfrentamiento armado son el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esta zona limítrofe con Venezuela es rica en recursos naturales y minerales, así como también es una de las zonas o es la zona del país con mayor cantidad de cultivos de coca, y también al ser limítrofe es un sitio geográficamente estratégico para las rutas del narcotráfico. Entonces, alrededor del Catatumbo hay muchísimas cosas en juego, y esta guerra precisamente se da por esta intención de los dos grupos armados de obtener el control total territorial de la zona, aunque en algún momento convivieron, por decirlo así, en relativa calma desde finales del año pasado, pero también pues, desde varios años atrás. La Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales han hecho algunos anuncios de alertas de que la situación ha venido escalando. Y efectivamente eso fue lo que pasó, y el detonante o la situación más mediática, ya donde se desbordó todo y empezó a ser como noticia nacional, fue precisamente a inicios de este año, donde ya la situación se salió de control y se generó uno de los desplazamientos más grandes en la historia reciente del país. Antonio, ¿en qué momento empieza a escalar este conflicto cuando se encontraba como en esta tensa calma? ¿En qué momento empezó a escalar? Bueno, hay muchas cosas que vinieron pasando. Quienes saben del tema recuerdan, por ejemplo, que el ELN desde hace mucho tiempo ha sido un actor dominante en la zona, en esta zona de la frontera con Venezuela, con bastante capacidad ya militar y económica en la región, y que incluso ayudó a formar a las disidencias del Frente 33 de las FARC en su momento. Quienes conocen de todo el conflicto dicen que en cierto momento las disidencias de las FARC empezaron a acercarse más al Comando Mayor Central, que es una de las facciones más grandes de las disidencias, y se fueron alejando del ELN. Y llegó un nuevo comandante, alias Richard,
que vino con una nueva mentalidad o idea de control de la zona para las FARC, lo que puso en teoría en riesgo al ELN, o el ELN lo consideró como una amenaza, y empezaron a distanciarse, y a raíz de eso y pues muchas otras cosas puntuales relacionadas con las rutas de narcotráfico, combates, asesinatos que supuestamente cometía las FARC y se los atribuía al ELN, empezaron a generar ese distanciamiento hasta que prácticamente el ELN decidió declararle la guerra frontal a las disidencias, y esa es la situación que tenemos hoy en día en el Catatumbo. Antonio, el presidente Gustavo Petro llevaba negociando una salida al conflicto con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, casi desde que comenzó su mandato, pero recientemente este año lo ha suspendido. Ahora, ¿cuál es la estrategia que se plantea para frenar la violencia en el territorio? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque digamos que lo que sucede en el Catatumbo no es nuevo, pero el estado de violencia que se vive actualmente sí es algo que no había tenido pues como un precedente, sobre todo porque los desplazamientos antes se daban dentro del mismo Catatumbo, y ahora ya los desplazados se están yendo a ciudades como Cúcuta y Ocaña, lo que ha tenido pues mayor visibilidad. El presidente Gustavo Petro decide terminarla ante toda esta ofensiva militar del ELN, no solamente en el Catatumbo, sino en otras zonas como Arauca. Pues decide terminar los diálogos con el ELN porque, dice él, pues se demostró que no tienen voluntad de paz. El ELN ha dicho que no piensan doblegarse, no quiere ceder como en puntos básicos de las negociaciones, y el 17 de enero Gustavo Petro decide cancelar las negociaciones mientras todo este conflicto en el Catatumbo escalaba. Por ahora, el presidente lo que hizo, las críticas que tenía el gobierno era porque a pesar de las alertas no se habían tomado acciones hasta que esto se salió de control. Y el presidente en medio de esto declaró el estado de conmoción, lo que le otorga ciertas facultades para emitir decretos durante 90 días, y pues trata de ayudar como a subsidiar los insumos agrícolas para la producción, quitar permisos ambientales, poner un comandante específico para el Catatumbo, bueno, entre otras medidas que se están tomando para tratar de retomar el control en la zona, así como la capacidad del Estado, de las fuerzas militares, de llegar al área también como un actor principal ahí. Aunque esta nueva estrategia pues ha tenido bastantes dudas y críticas, porque las Fuerzas Armadas están en recortes, se le han hecho recortes presupuestales bastante fuertes. El ejército, comparado con el 2024, su presupuesto se redujo como en un 47%. Entonces, esa es una de las críticas, que no hay capacidad militar del Estado para tomar el control. Petro, otra de las decisiones que anunció recientemente fue la alianza con el régimen de Nicolás Maduro para perseguir al ELN en la zona de frontera, lo cual también ha sido para muchos bastante contradictorio, precisamente porque el ELN y el Estado venezolano, con informes de inteligencia aprobados, se sabe que han sido aliados. Fuentes venezolanas también le han dicho a Mungabel Latam que el ELN opera en muchas zonas de los estados de Amazonas y de Bolívar, ejerciendo la autoridad estatal cedida por el mismo Estado venezolano, y que se benefician de la minería ilegal, por ejemplo, como en el Cerro de Yapacana, donde pues esta actividad les permite también hacer lavado de dinero de las actividades del narcotráfico y fortalecerse económicamente. Entonces, el gobierno Petro ha empleado como esas tres estrategias a través del estado de conmoción, presencia de la fuerza pública y alianza con el régimen de Nicolás Maduro, pero pues todavía no se ve como una clara idea de si esto va a llegar a un final, y si los desplazados finalmente podrán retornar en condiciones de seguridad y de calidad de vida, ¿no? Y de garantía de sus derechos humanos. Entonces la situación está bastante compleja, y obviamente los líderes sociales, los pueblos indígenas, son algunos de los más afectados porque los conflictos se dan en sus territorios, y porque estos líderes, en medio de tratar de beneficiar a sus comunidades, tienen que entrar en diálogo con los grupos armados para tratar de mediar, y pues se vuelven bastante visibles
y a la vez pues bastante vulnerables precisamente a temas como que los consideren partidarios de un bando u otro, ¿no? Entonces eso los pone en mayor riesgo. Entonces la situación es bastante compleja en todos los sentidos. Bueno, recuerden que la nota completa la encuentran en Monga Baila-Tam. Por aquí estaremos muy pendientes de lo que ocurre en la región del Catatumbo, en Colombia. Muchas gracias, Antonio, por este resumen. Muchas gracias, Richard. Y cerramos con noticias en México. La rana madriguera, una especie endémica de Aguascalientes, es la protagonista de un proceso legal que busca salvarla de la extinción. La expansión de proyectos inmobiliarios e industriales son las principales amenazas que enfrenta su hábitat, el humedal conocido como el Hawái. El proceso legal, interpuesto por organizaciones ambientalistas y civiles, ya ha sido admitido por un juzgado federal. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Baila-Tam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.